Hola a todos, muy buenos días. Hoy en nuestro pequeño vídeo de reflexión de los domingos vamos a reflexionar sobre algo vital y que siempre se olvida. Cuando construimos un sistema de trading, un sistema operativo, lo calculamos todo muy bien, creamos una forma de operar maravillosa, tenemos una lectura de mercado adecuada, pero siempre nos olvidamos de lo más importante: cómo determinar el tamaño de la posición con la que debemos entrar. Lo hacemos, pues, a ojo de buen cubero. ¿Qué significa eso de ojo de buen cubero? Por cierto, pues a ojo de buen cubero se dice desde la Edad Media, porque en aquella época pues no había muchas unidades de medida y cuando hablábamos de vinos, granos, cosas así, se usaban cubas. Pero es que tampoco había una cuba con un tamaño determinado. Cada cubero pues tenía un tamaño, por eso decían a ojo de buen cubero. Así no se puede hacer. Y se lo voy a demostrar. Miren, en la Universidad de Uppsala, en Suecia, hicieron un experimento con 62 estudiantes. De ellos, pues había algunos que tenían conocimientos de mercado y otros que no. Se dividieron en varios grupos y a cada participante se les dio un conjunto de señales que salían de un sistema automático que estaba ya definido, no lo podían cambiar. Ese sistema era como era, ¿no? Bien, el sistema les decía claramente qué valor tenían que comprar, exactamente cuándo tenían que comprarlo y cuándo tenían que venderlo. Estaba todo hecho ya. Los alumnos no podían interpretar nada. El sistema se lo daba todo hecho y tenían que ejecutar las órdenes tal cual, sobre un capital inicial de 100.000 coronas suecas. Solo se les permitía tomar una sola decisión: el tamaño de la posición, nada más. Podían entrar desde un 0,5%, que era el mínimo que dejaban, hasta un 100%, y no podían tomar otra decisión. El resto estaba todo hecho. Y el sistema además solo tomaba posiciones largas. Entonces, les obligaban a hacer pues unas 50 operaciones y todos entonces en realidad estaban comprando lo mismo en el mismo momento, recuerden, en 50 operaciones. Bueno, pues el resultado fue el siguiente. Uno de los 62 participantes llegó a perder 6.500 coronas de las que les habían dado al principio. ¿Vale? Estaba el capital ficticio, eran 10.000. No sé si he dicho 100.000 por error. 10.000. Pues uno perdió 6.500 coronas y otro ganó 871.000 coronas de las 10.000 iniciales. Recuerden que todos compraban lo mismo en el mismo momento, salían al mismo tiempo, la única diferencia era el tamaño de las posiciones. Bueno, pues el resultado final del experimento era que la ganancia media de los participantes terminó en 14.025 coronas, eso fue el promedio, pero 10 de los 62 se arruinaron por completo, 6 de los 62 perdieron muchísimo, es decir, 16 de los 62 o se arruinaron o perdieron una barbaridad, y el resto ganó, pero con diferencias enormes entre todos los que ganaron. ¿Se dan cuenta? En un primer nivel, donde entraron todos, los que se arruinaron tomaron un tamaño medio en cada posición del 22,9% de lo que tenían. Y en cambio, los que ganaron dinero arriesgaron de media solo el 6,6%. Luego se les pasó un segundo nivel. Los mejores del primer nivel, que no se habían arruinado, pasaron al segundo nivel. En ese segundo nivel, los que se arruinaron volvieron a arriesgar un 23,7% de la operación, mientras que los que ganaron tan solo arriesgaron un 3,7%. Con unos resultados totalmente dispersos. Eso es en promedio, ¿eh? Unos resultados totalmente dispersos. Unos ganaron más del 8.500 y otros lo perdieron prácticamente todo. Con el mismo sistema, con las mismas señales, en el mismo momento. Creo que el experimento lo dice todo y lo que nos demuestra es que tener un buen sistema pues no sirve absolutamente de nada si se aplica sin un money management adecuado, y siempre nos olvidamos de eso, de calcular bien el tamaño de la posición. Nadie lo hace, nadie no, pero poca gente lo hace. ¿Saben cuál es el problema? Que si nos estamos equivocando y por lo que sea estamos entrando demasiado fuerte,
pues tarde o temprano va a llegar lo que es imposible que pase, lo que siempre nos dicen que es imposible, y no nos damos cuenta de que en el mercado imposible no hay nada. ¿Quieren que les ponga un ejemplo que viví en primera persona? Año 2015. Franco suizo contra el euro. Suelo en 1,20. Es imposible que el Banco Central suizo pueda hacer nada demasiado poco racional o demasiado arriesgado, ¿verdad? Bueno, pues quitaron el suelo y el franco suizo en pocos minutos ya estaba cayendo el 15, el 20 llegó a bajar el 41%, 23 desviaciones estándar. Llegó, matemáticamente, ¿saben cuáles son las posibilidades de 23 desviaciones estándar? Pues 0, y un porrón de ceros detrás, es decir, es un fenómeno imposible, pero es que en el mercado imposible no hay nada. Hemos tenido flash crash por todos los sitios. ¿Saben qué pasa? Que si ustedes están arriesgando más de la cuenta, les va a pillar una tarde o temprano, cuestión de tiempo, como esa del franco suizo, y se acabó su carrera. En pequeña escala tendrá sustos constantes donde no podrá reaccionar a tiempo. Porque ¿saben cuál es el problema? Que nos creemos que los stops nos protegen. Pero los stops no nos protegen cuando las cosas se ponen estilo franco suizo en el año 2015 y hemos tenido muchos más episodios así. ¿Y saben por qué no nos protegen? Porque una de dos, o el stop está muy ceñido y te salta demasiadas veces, o si lo pone demasiado lejos, esos stops que se dice que se ponen anticatástrofe, el problema es que como están bastante lejos, cuando llega un flash crash de este tipo, cuando llega a esa altura ya no hay liquidez ninguna, los market makers han desaparecido y entonces el stop saltará y se ejecutará bajísimo. Yo tengo una anécdota personal que cuento en el libro de Leones contra Gacelas, primera parte, donde me pasó algo de eso y se me hizo la orden en el bono americano, el bono del Tesoro americano, creo que era el de 30 años, se me hizo la orden casi 3 figuras enteras, casi 300 puntos más abajo en el límite que había en aquella época mínimo posible. Además declararon el mercado en flash crash y no se pudo reclamar. Esa es mi experiencia personal, casi me cuesta la ruina. Por lo tanto, cuidado. El tamaño de la posición es fundamental y si no lo calculamos bien y arriesgamos algo razonable, vamos a tener muchos problemas y tarde o temprano nos vamos a dar el batacazo. Por lo tanto, cuentas muy pequeñas donde entres con casi todo a la vez, que eso es muy común desgraciadamente, es un gran error estratégico. Sean prudentes, el tamaño de la posición en trading es absolutamente fundamental. Muchas gracias y que tengan buen domingo. Saludos desde Suiza. Nos vemos mañana en los vídeos de diario. Hasta pronto.